entendiendo un poco lo que significan los ciclos de la vida para todos los humanos en general. Quizá es más fácil comprender los ciclos personales. El más simple de todos, obviamente, está conectado con la semana. En particular porque justamente como en la semana hay un día donde se corta la rutina del trabajo y de los compromisos sociales y se detiene la mente humana para pensar en el disfrute o los conocimientos espirituales, o en fin, aquella otra cosa que uno suele hacer en ese día feriado. Ese es un ciclo que para nosotros nos parece bastante comprensible. Después hay un ciclo menos comprensible que tiene que ver con el año, que más allá del hecho de que una vez por año, por ejemplo, se festeje el nacimiento, de todas formas, no es exactamente un ciclo comprensible en sí. Aunque parezca lo contrario por el festejo, en realidad no se comprende mucho. Pero cuando hablamos de ciclos, no pues personales, ni siquiera de países, sino cuando hablamos de ciclos para toda la Tierra, o sea, para toda la humanidad, ahí nos encontramos con como una incapacidad para poder pensarlos y sacarles conclusiones. Y en este momento hoy me voy a referir a un ciclo, uno de los tres ciclos mayores que afectan a toda la humanidad y obviamente a cada pueblo o a cada cultura o a cada país tiene un efecto diferente, una consecuencia diferente, pero el concepto de la globalidad no cambia. Y me voy a referir a uno de estos ciclos que se calculan en 248 años. Esos 248 años se deben dividir más o menos en 12 áreas, 12 tiempos, 12 procesos que hacen a toda la Tierra, a toda la humanidad. El último tramo de este proceso, ya que a partir de alrededor del 2020 ha comenzado una nueva etapa de estos ciclos. Quiere decir, si calculamos aproximadamente cuánto empezó, 248 años atrás, nos vamos a encontrar con un tiempo donde los grandes imperios, en aquel momento sería Inglaterra, España, Portugal y algunos países de Europa, que tenían grandes colonias, las colonias comenzaron a rebelarse y a independizarse. Diríamos que en ese momento pasamos de un ciclo de dominios mundiales a ciclos que llamaríamos nacionalistas, porque evidentemente ahí empezaron a aparecer las independencias de territorios, digamos la constitución de naciones. Ese ciclo fue pasando por diferentes etapas hasta completarse hace aproximadamente 2 años atrás. Se terminó ese ciclo de 248 años y ha comenzado otro nuevo ciclo de ese tamaño de tiempo. ¿Qué es lo que vamos a observar en ese ciclo? Vamos a observar de vuelta lo que se llama la tendencia a las nacionalizaciones. ¿Sí? Quiere decir que el último tramo anterior tenía que ver con un intento de, digamos, hacer que las naciones se unieran con otras naciones, lo que se llamó la globalización. Y aunque en algunas áreas la globalización funcionó a través, por ejemplo, de Internet, y otras consecuencias, porque al haber Internet apareció difusión del pensamiento humano, de todos los tipos de cultura, de todo tipo de religiones, y entonces esa información fue yendo y viniendo,
y generando en la humanidad procesos de pensamiento distintos y nuevos. Pero la globalización, desde el punto de vista humano, fracasó. ¿Por qué? Porque en realidad fue la globalización utilizada y tomada por las grandes empresas, las compañías, que se hicieron más mundiales. Fábricas de autos, laboratorios de remedios, en fin, muchísimos más. Pero lo que no se utilizó en ese último tramo de este ciclo de 248 años fue la búsqueda de una universalidad humana. No se hizo universal ni la salud, no se hizo universal la economía, tampoco las formas de vida mejores para toda la humanidad. En fin, ese área, digamos, de globalización fracasó en este último tramo. Y por supuesto ese tramo ha terminado y comenzó de vuelta un nuevo tramo que yo lo defino, para que sea más fácilmente comprensible, es de vuelta a la nacionalización, quiere decir de vuelta a los pueblos volviendo a encerrarse en sus países. La punta de esta hilacha la pueden observar, por ejemplo, en que una globalización fue la construcción del euro, como moneda común de un montón de países de Europa. Con un ponerse de acuerdo en leyes y reglas y compromisos, ¿sí? Donde diferentes culturas aceptaron esas reglas. Había un proceso de globalización. Sorprendentemente y sin ninguna claridad, aparece, por ejemplo, Inglaterra separándose. O sea, volviendo a la nación que fue, intentando volver a la nación que fue, o sea, nacionalizándose, saliendo, desprendiéndose de la globalización, de esta Europa unida, y volviendo a entrar en el límite de países. O sea, volviendo a valorar pura y exclusivamente, digamos, Inglaterra. Es un ejemplo. Y no es una cuestión de países, ni de culturas, ni de religiones. Va a ser igual de diferente forma. Ahora, hace pocos días pasó algo particular, que es después de 30 años, 10 años de Rusia, 20 años de Estados Unidos en Afganistán, los norteamericanos han decidido volver a su casa. Como diciendo, bueno, que cada país se arregle como pueda. Nosotros volvemos a nuestra casa y veremos que arreglamos lo nuestro. Lo sorprendente para pensar de Afganistán es que ahora liberado del dominio extranjero, chao la globalización, ahora tiene que reconstruir el país en función de sus conceptos. Generalmente hay en Afganistán, tiene que ver con el Islam, las leyes del Islam, las reglas del Islam, y bueno, Afganistán lo intentará reconstruirse como país en función de eso. ¿Y qué es lo sorprendente? Que no sé si lo tienen muy claro, y es que dentro de Afganistán existen dos pueblos o dos grupos distintos, como generalidad. Uno son los talibanes, lo que se llama talibanes, y el otro tiene que ver con lo que se llama el grupo ISIS. Sorprendentemente, los dos siguen el Corán, los dos son del Islam, los dos son profundamente ortodoxos. Y uno se preguntaría, bueno, ya no hay una cultura ajena, por ejemplo, la rusa o la norteamericana, tratando de imponerle sus reglas de cómo deberían vivir. Están unidos por la misma fe, por el mismo manual. Inclusive ambos son extremos, o sea, imponer la ley de la Sharia en forma importante. Y entonces la pregunta sería, ¿y por qué son enemigos?
Hay una diferencia, es muy sutil y quizá no sea suficiente para explicar esto, pero es que el ISIS no es un grupo con tendencia nacionalista, sino con tendencia a la globalización, tratando de imponer su concepto de la fe del Islam, pero a todos los países. Y en cambio, los talibanes son, digamos, del Islam, pero nacionalistas. Quieren imponer en su país, punto, la enseñanza y la cultura y la forma de vida que indica el Corán y la Sharia. Y de algún modo, de esto no tengo certeza, pero es bastante probable que como la tendencia global en todos los humanos de la Tierra tiende a volver a ser naciones, no globalización, sino todo lo contrario, volver a tener autonomía y cerrarse en esos mismos territorios, es bastante probable que los talibanes tengan éxito sobre el Islam. Es una posibilidad que puede ser el camino que está indicado. Pero cuando hablo de nacionalizaciones, no estoy hablando solamente, en este caso, de Afganistán. Estoy hablando de lo que va a pasar en todos los pueblos que en otro tiempo se habían unido o intentado unir, o sea, globalizarse con países vecinos. Lo que vamos a ver, y si le prestan atención y si leen lo que pasa en los diarios, que cada vez más va a surgir el concepto de nación independiente y separada del resto con mucha fuerza. Por lo menos, digamos, durante entre 25 y 30 años. Y así, de algún modo, podríamos empezar a comprender hasta qué punto las decisiones de los pueblos está atada al destino de la humanidad. Bueno, nos vemos pronto.